En esta mañana vamos a considerar el capítulo 3 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, pero antes quiero empezar con una reflexión preliminar. ¿Por qué estudiamos sistemáticamente un texto como la carta a los Efesios? A veces sus preocupaciones no parecen las nuestras, la distancia cultural, histórica, también nos hace a veces difícil comprender todos los detalles o toda la extensión o toda la argumentación de un texto como este. ¿Qué sentido tiene? ¿Por qué lo hacemos? ¿No sería mejor una predicación temática escogiendo de aquí y de allá textos sueltos que nos hablen de problemas concretos que debemos afrontar en nuestro día a día, que nos estimulen, que nos den esperanza, que nos den fe, que nos ayuden a encontrar de alivio en nuestros problemas diarios? Después de todo, ¿qué es lo que buscan muchas personas que vienen a una iglesia? Esa, Poder resolver esa necesidad de afrontar los grandes o pequeños problemas de nuestra vida diaria y buscar esa palabra de aliento que en un momento dado necesitemos. Esta es la estrategia de lectura y la predicación de muchos pastores y de muchas iglesias. Pero nosotros proponemos un camino diferente. Por supuesto, yo también quiero como pastor que todo lo que enseñemos y todo lo que prediquemos nos sirva para afrontar nuestras dificultades diarias y cotidianas, pero siempre dentro de un contexto mayor, siempre dentro de la comprensión del marco mayor del plan de Dios para el mundo. No podemos agotarnos en lo propio, en lo cotidiano, en lo inmediato, en lo urgente. No buscamos solo un paliativo a nuestros problemas o a una palabra de consuelo personal, sino que buscamos la palabra definitiva para el consuelo de todo dolor, la superación de toda muerte y la derrota de todo mal. Por esta razón, es mi responsabilidad como pastor enseñar en fidelidad a la palabra de la Escritura, a veces con una cierta distancia crítica de las tradiciones eclesiásticas y dogmáticas, pero con un conocimiento de la sociedad y la cultura en la que vivimos para llegar a ser, para fortalecer la iglesia, para llegar a ser una iglesia fuerte, para fortalecer nuestras comunidades de fe. La iglesia del yo y de los deseos personales es una iglesia débil, que no puede afrontar los desafíos de la sociedad en la que vivimos. La sociedad actual, la gente es socializada, sin fuentes de sentido sólidas, a lo sumo las que pertenecen al ámbito personal y familiar. Y en muchas ocasiones las iglesias replican ese modelo y quedan encerradas solamente en una fe y una salvación que da respuesta a lo más inmediato, a los problemas cotidianos, pero nada más. Por eso estudiamos textos como la carta a los Efesios o como previamente hicimos la carta a los Gálatas de una manera sistemática. Por eso predicamos en el conjunto de la Escritura, por eso nos atendemos a la estructura narrativa y canónica de la Escritura, para encontrar los recursos y las enseñanzas que necesitamos para edificar iglesias fuertes. El primer paso es entender la importancia y la dimensión de la iglesia como pueblo de Dios. Que cuando hablamos de iglesias fuertes no hablamos de iglesias donde se impongan, donde no tengamos quienes seamos, donde pasemos por encima de las necesidades personales, donde todo se impone jerárquicamente. No hablamos de este tipo de fortaleza. La fortaleza de la que hablamos es entender la importancia y la dimensión de la iglesia como pueblo de Dios. El capítulo 3 de la carta a los Efesios
continúa la argumentación que se ha desplegado en el capítulo 2. Y aquí Pablo se refiere al misterio de Cristo que se le ha revelado. Hay un misterio. ¿Cuál es este misterio de Cristo que se le ha revelado? ¿Qué se refiere con ello? El misterio del Mesías, del que habla Pablo, es que judíos y gentiles, como vimos la semana pasada, por medio de Jesús el Rey, forman parte del mismo pueblo de Dios y son participantes de la promesa de Dios. Y es importante darse cuenta que esto es algo cultural, algo circunstancial, algo que afectaba a las iglesias inicialmente, pero que ahí terminará todo. Todo lo contrario. Esto forma parte del plan de Dios, el plan de Dios de rescatar al mundo, de transformar el mundo, pasa, entre otros temas, por aquí, entre otras cosas, por aquí. La creación, la renovación del pueblo de Dios por medio de la unión de Israel y la Iglesia, que no es otra cosa que la unión de judíos y gentiles dentro del mismo pueblo de Dios. La constitución de este único pueblo de Dios forma parte de cómo Dios lleva a cabo su plan de rescate de la creación. Estos son y han sido siempre la voluntad y el plan de Dios para transformar el mundo. Pero a partir de lo revelado por medio del Mesías y del Espíritu Santo, este plan se hace ahora claro, se hace ahora evidente. Eso que previamente estaba oculto, era algo que formaba parte del misterio de ese plan de Dios, ahora se hace evidente. Ese plan que la carta ha estado desarrollando en los capítulos 1 y 2, que hemos estado desgranando y comprendiendo en toda su dimensión, y que ahora tiene esa concreción de ese pueblo único de Dios. Pablo comprende que la vocación recibida de Dios es dar a conocer este plan, igual que es nuestra misión como iglesia dar a conocer este plan, al unir judíos y gentiles en un solo pueblo, siendo esto parte del Evangelio, de esas buenas noticias. Dios está empezando a reinar en el mundo y como resultado de ese reinar de Dios en el mundo tenemos la unión de judíos y gentiles como símbolo, como representación de esa humanidad reconciliada con Dios y entre sí. Una iglesia fuerte, por tanto, es una iglesia que se sabe parte del pueblo de Dios, pero también que sabe que tiene una misión que cumplir. La misión que tiene la iglesia tiene una dimensión política, pero política, como siempre decimos, en el sentido más amplio de ese término. Es decir, que debe anunciar que todas las instituciones y estructuras sociales humanas tienen fecha de caducidad porque Jesús es Señor de toda la creación. Entrar en la iglesia es participar de un orden de sentido distinto al que encontramos en el resto de la sociedad. Por eso una iglesia fuerte es una iglesia cristocéntrica. El plan de Dios tiene su cumplimiento en Jesús, el Cristo, en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y a través de Cristo, a través del Mesías, tenemos acceso de una manera segura y confiada a Dios Padre. Por tanto, por medio de la fe en Cristo, en el Mesías, no estamos abandonados a un mundo sin sentido ni propósito. Por el contrario, el propósito y el plan de Dios, que está operativo en el mundo, no lo olvidemos, y que un día se manifestará en su totalidad, se ha dado a conocer por medio de la Iglesia. El propósito de Dios es utilizar la Iglesia para mostrar
cuál es la sabiduría de Dios a los gobernantes que rigen el mundo. Es decir, que el verdadero reinar es el reinar del Rey Jesús, que la verdadera política es la política del reino de Dios, que la verdadera sociedad es la nueva humanidad reconciliada por Dios. Y este mensaje acerca de un reinar sabio y justo debe ser oído por todas las instancias del poder. Vemos como iglesia exigir de nuestros gobernantes un reinar sabio y justo. Incluso si está ese mensaje de buenas noticias, de ese reinar sabio y justo que está llegando por medio del Mesías, es incluso, como digo, si está pronunciado ese mensaje por alguien que está encarcelado por esas mismas instancias del poder. Y eso es lo que Pablo les recuerda a los destinatarios de su carta, en este versículo 1 del capítulo 3. Y les pide que no se desanimen porque él esté sufriendo esta situación. Él ha llegado a comprender que su prisión es consecuencia de esta propia predicación, de esta predicación que hace, a que le anuncia a los poderes políticos y sociales que hay un reinar mejor que el que ellos están ejerciendo. Y debido a ese mensaje, Pablo está encarcelado. Por lo tanto, la cárcel es la consecuencia de la coherencia con ese mensaje. Por lo tanto, él llega a comprender que su prisión es consecuencia de su propia predicación frente a los poderes que gobiernan el mundo. Por ello, Pablo, incluso en prisión, se siente libre. Libre en primer lugar de acercarse a Dios y libre para estimular la fe y la esperanza de todas aquellas iglesias a las que él escribe por carta. Libre porque no hay ningún poder capaz de opacar el mensaje que le ha sido encomendado. La fuerza de la argumentación de Pablo reside en olvidar que escribe desde la cárcel frente a los poderes que tienen la facultad de condenarlo. Y a pesar de ello, sigue creyendo que hay un reinar mejor. Y a pesar de ello, sigue creyendo en un mundo nuevo. A, a pesar de ello, sigue creyendo en una humanidad reconciliada. Ahora bien, para cumplir con esta tarea que tiene la Iglesia, contamos con la capacitación de Cristo y del Espíritu Santo. Y para eso, Pablo continúa su oración, esa oración que ha comenzado en Efesios capítulo 1, versículo 17, y que ahora continúa en el capítulo 3, versículos 14 y 15. Comenzó pidiendo en esa oración, al principio de la oración, que Dios revelara a sus oyentes la profundidad de su plan de salvación, de ese plan que tiene Dios para el mundo. Y que ahora continúa en el capítulo 3, versículo 16. Es decir, en realidad todo esto es la misma oración. Todo forma parte de la oración de Pablo por los destinatarios de su carta. Primero pide que Dios revele ese plan, que les haga conscientes de ese plan y de la profundidad y del alcance de ese plan, y ahora pide que sean fortalecidos. No debemos olvidar nunca que la fuerza del creyente, la fuerza de la fe, no proviene de sí mismo, sino de su relación con el Espíritu Santo. Después vamos a hablar un poco más de esto. Nos recordamos lo dicho también por carta en la carta a los Gálatas, cuando decía que sufría los dolores de parto hasta que el Mesías formara parte de ellos. Nuevamente dice que por la fe el Mesías habita en nuestro interior. Por medio de la fe que confía estamos unidos al Mesías. La unión con Cristo y la relación con el Espíritu constituye el centro de la vida cristiana. Una vida que está basada en el amor, pero un amor cualquiera. El amor que da fundamento a nuestra vida es el amor de Cristo, un amor que es conocido a través de la fe,
esa fe que no solo confía, sino que también conoce. La fe que conoce está orientada a conocer más y mejor a Cristo para que de esa manera seamos participantes de la plenitud de Dios. Nada más y nada menos. Esa fe que conoces más que un conocimiento de algo, por eso excede todo conocimiento. Es un conocimiento de alguien, de Dios en el Mesías y el Espíritu. Por eso la fe que conoce es relacional. La fe conoce la relación de gracia y amor que Dios establece a través de su Hijo y de su Espíritu. Y es que la fe reformada, la fe protestante, la reforma protestante, inició un tipo de subjetividad basado en esto que estamos diciendo, que consiste en una despreocupación de sí mismo, de nosotros mismos, en no darnos importancia a nosotros mismos ni a nuestras propias dificultades, problemas, pecados, limitaciones, para estar centrados en Dios y para vernos a nosotros mismos solos desde Cristo. Esto de lo que está aquí el apóstol Pablo hablando. Y de esta manera, de esta despreocupación por nosotros mismos, superar la angustia, las preocupaciones y los temores impuestos por la sociedad. Somos conscientes de que lo importante no somos nosotros, ni nuestras preocupaciones, ni nuestros temores, ni nuestras angustias, o las que nos imponga la sociedad, sino solo vivirnos desde Cristo, pensarnos desde Cristo, esperanzarnos desde Cristo. Y esto solo es posible mediante la fe, es decir, mediante confiar en Él, mediante depositar nuestra fe, nuestra confianza, nuestro amor en Él. Por eso, una vez más, esta fe que conoce el amor de Cristo no es una fe privada ni solitaria, sino que se lleva en compañía de todo el pueblo de Dios, como dice el versículo 18. La fe que conoce es una fe que se desarrolla y madura juntamente en y con la Iglesia. El amor de Cristo y a Cristo mismo solo lo podemos conocer a través de las Escrituras predicadas en la Iglesia. Las Escrituras son palabra de Dios, pero la palabra es Cristo, por lo que en las Escrituras, como palabra, es donde conocemos a Cristo mismo. Y de ahí la importancia del ministerio de la palabra para ser una iglesia fuerte, mediante el cual debemos anunciar a la sociedad de la que vivimos que la negación o la ausencia de Dios como fuente principal de sentido representa un suicidio colectivo. La vida humana requiere de un sentido trascendente y último. Conformarnos con la felicidad, el amor en pareja o en familia, una carrera profesional o una casa grande, es quedarnos demasiado cortos. Precisamente la Reforma Protestante dio importancia a todo esto, a vivir la vocación de Dios por medio de estas realidades, pero no para que quedemos encerrados en ellas, sino para desde ahí participar del cuadro completo que desde el principio de la carta estamos comprendiendo, de ese plan de transformación, de renovación de Dios en el mundo, pero no para hacer de estas realidades las únicas realidades de nuestra vida diaria, sino para vivirlas en servicio a Dios. Igual que esa subjetividad protestante es la de la entrega a Dios para despreocuparnos de nosotros mismos, este servicio, esta vivencia de estas vocaciones familiares, profesionales, personales, se viven dentro de ese cuadro mayor de la transformación del mundo por parte de Dios. La vida creyente es una vida comunitaria de fe que participa de la misión de Dios. Nuestro alcance, nuestros objetivos, nuestra fundamentación deben estar siempre guiados por este plan de Dios. Y a esto estamos llamados
y conformarnos con menos es ser una iglesia débil, que sucumbirá frente a una sociedad sin esperanza y sin Dios en el mundo, por usar la expresión del apóstol Pablo. Por último, el amor de Cristo nos excede y nunca lo podremos agotar. Y por ello mismo no debemos olvidar que Dios tiene poder para sorprendernos. En no pocas ocasiones oramos, esperamos y confiamos que Dios actúe de una determinada manera, que es como nosotros queremos que haga, o como nosotros pensamos que debe hacer, o como nosotros esperamos, deseamos que haga. Sin embargo, el poder de Dios es siempre superior a lo que incluso podemos pedir, comprender o incluso imaginar. Versículo 20 de este capítulo 3. ¿En qué iglesia pensamos? ¿Qué iglesia imaginamos? ¿Qué iglesia queremos ser? Pues piensa en ello un momento, porque Dios va a superar todo eso. Y lo hace contando con nosotros y por medio de nosotros a través de su poder. Todas nuestras expectativas serán defraudadas a la luz de la grandeza de lo que Dios hará en nosotros y por medio de nosotros. Quizás no nos veamos a nosotros mismos como una iglesia fuerte, sino como una iglesia débil. Quizás estemos esperando que Dios obre en medio de nosotros, pero probablemente, quizás, también nos hayamos acostumbrado demasiado a no esperar grandes cosas. Pero no debemos olvidar que creemos en un Dios que llama a las cosas que no son como si fueran, que levanta a los muertos de la tumba, que libera un puñado de esclavos haciéndolos pasar por el bautismo de unas aguas que debían ser su sepultura, que por todo ello, la vida de la fe que confíe, de la fe que conoce, es una vida abierta a las sorpresas de Dios. Una iglesia fuerte debe estar dispuesta a dejarse sorprender por Dios. Una iglesia fuerte no es una iglesia segura de sí misma, autoconfiada. Es una iglesia que debe estar abierta a dejarse sorprender por Dios y por los giros inesperados de su plan de salvación, incluso contra sus propios planes y estadísticas. Una iglesia fuerte es la que se despreocupa de sí misma y de su propio futuro para entregarse de manera confiada a Dios. Como iglesia, no debemos conformarnos con glorias pasadas, sino confiar y actuar según la esperanza que hemos recibido. Y en la estela de los héroes de la fe, incluso si no llegamos a ver aquí y ahora la realización de tales promesas.